Los Kennedy son una dinastía, para muchos casi la realeza estadounidense, pero ¿cómo llegaron a eso? ¿Cuál es su historia? Está aquí una persona que además muy querida por la casa y que sabe mucho de este y otros temas, Lucía Riaño, subdirectora de Hola TV. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Oye, un placer, muchísimas gracias. Bueno, gracias por la presentación. No, pero es que es verdad, muy merecido, conoces este tema y muchos otros, pero a ver, de los Kennedy, famosos por la política, sí es cierto, pero también se habla de una maldición de los Kennedy. ¿Qué nos puedes decir? Tienen las dos cosas. Siempre que sacas el apellido Kennedy, tú ya te sitúas. Y te sitúas en todo, en los titulares grandes que han manejado esta familia. Y entonces tienen todos los ingredientes necesarios para que todo sea fascinante alrededor de ellos. Tú dices, la maldición de los Kennedy, todo lo que les ha pasado como familia, todos conocemos los casos más destacados. El de JFK, por supuesto, asesinado en Dallas, claro. En el 63, el de su hermano Robert, asesinado en el 68, en Los Ángeles, en este caso, muertos en diferentes circunstancias, pero también por la misma causa, una causa política. Así es. Pero es que detrás, fueron dos importantes asesinatos dentro de la política que marcaron mucho el devenir de lo que pasó después. De los Kennedy, pero sobre todo también de la historia estadounidense. De la historia, efectivamente. Sí. Pero tan importante como lo que ocurrió son las reacciones, porque tú decías, es la realeza norteamericana. Es posible, vienen de una familia, de las familias acaudaladas de Estados Unidos. Eso ya implica una formación, una forma de comportarse, una forma de relacionarse. Son como pertenecen a ese mundo aspiracional donde todo el mundo quiere llegar. ¿Qué pasa en Martha's Vineyard? Ese lugar donde todos veraneaban. Esos lugares exclusivísimos a los que hay que llegar solamente si perteneces a determinada familia. Pero además tienen, por ejemplo, yo pregunto, había una famosa frase de la reina Isabel II que decía, never complain, never explain. Nunca te quejes, nunca des explicaciones. Esa misma frase, que se le atribuye siempre a la reina Isabel, se puede traspasar casi tal cual a la familia Kennedy y a otras familias. Por ejemplo, ¿alguna vez habéis escuchado entrevistas donde desgranen ese dolor que ha vertebrado la familia? No. No, es cierto. Por la imagen que todos tenemos de Jackie Kennedy en el funeral de su esposo, con sus dos niños de la mano delante de ese féretro, dos niños tan chiquitos, esa imagen te hiela el alma. Sí, es cierto. Y alguna vez ha explicado el dolor que supuso, todo lo que se habló y se explicó. Pero sin drama. Sin drama. Pasaron por eso viviendo el dolor hacia adentro. Cuando tú no compartes ese dolor, generas un aura de misterio alrededor. Claro, es cierto. Porque no hay explicaciones, no explicas tus sentimientos. Pero lo que pasa es que también ha pasado mucho, Lucía, en esta familia. No solamente es, tanto John F. Kennedy como Robert Kennedy. La hermana ya previamente había muerto también en un accidente. Robert Kennedy son 9 hermanos. Ajá. Su padre Joseph, que fue embajador de Estados Unidos en el Reino Unido por muchos años y salió del puesto por diferencias con el entonces presidente, educó a sus hijos pensando que ellos, que tenían 9 hijos, dice, alguno de estos va a hacer carrera política y lo consiguió. Les enfocó hacia ese camino. Bueno, la primera hija de este matrimonio de Joseph y de su esposa Rose fue una niña que nació con determinados problemas, Rose Kennedy, que, pues enseguida en aquella época no había los avances médicos ni tecnológicos, identificaron que tenía ciertos retrasos neurológicos. El padre decidió someterla a lo que entonces se llamaba tratamiento de lobotomía, electroshocks muy fuertes. Eso acabó dejando a Rose inhábil para comunicarse, y vivió recluida y fuera de la vista. Cuando tú veías a todos los Kennedy, a Rose nunca la veías. Vivía en un sanatorio. Ese misterio de dónde está Rose, el silencio, la no explicación siempre aviva el misterio. En el caso, por ejemplo, tú decías el misterio de otras causas y otros dolores. John Fitzgerald Kennedy y Jackie Onassis tuvieron 4 hijos. Es correcto. Todos siempre pensamos en, por supuesto, Carolyn Kennedy y el fallecido John, que ya falleció de mayor, pero la primera hija del matrimonio nació y falleció. Nació a unas horas, ¿no? A unas horas. Después está Carolyn Kennedy, luego está John. Después de John nació un bebé prematuro, Patrick, que falleció a los 2 días. Por eso te digo, mira, me eriza, porque es impresionante. Jacqueline Kennedy ha pasado por la muerte de 2 hijos, la muerte violentísima de un esposo, y el rostro de Jackie Kennedy para el mundo siempre era el rostro de una mujer sonriente, elegante, guapa. Estos 2 hijos que mueren así, el esposo que lo matan, le disparan al lado de ella. Exactamente. Estando allí, ella. Y su gesto nunca ha sido un gesto. Pues internamente tendría todo su desarrollo de sentimientos, emociones y dolor, pero hacia afuera
ella nunca tuvo un mal gesto, Claro. nunca tuvo esas respuestas quizá airadas Claro. o maleducadas o fuera de tono que pueden pedirte la prensa o que te pueden exigir en No, determinado siempre momento. fue una dama, además Siempre era una elegantísima, y mujer- luego inclusive cuando se vuelve a casar otra vez y luego fallece también. Bueno, es que, por Onassis. ejemplo, el verano, el último hijo de Jackie Kennedy nace y fallece en el 63. Ese mismo a comienzo de verano del 63, ese mismo año 63, en noviembre, muere su padre, muere su esposo, John Fitzgerald Kennedy. O sea, en ese mismo año Jackie perdió Dios. un bebé y a su esposo. En ese verano, ella conoció a Jackie Onassis. Le conoció a través de su hermana, que eran Aristóteles Onassis. Exactamente, que eran dos hermanas maravillosas de la alta sociedad, y ella le dijo, su hermana Lee, le dijo, vente conmigo, necesitas airearte, necesitas un poco sacar tu cabeza de este drama que has vivido con la muerte del bebé. Vamos al yate de un amigo. Y conoce a Aristóteles Onassis en su yate. Eran amigos. Bueno, se va del yate, sigue con su vida con su esposo, y su esposo fallece en noviembre. Y ahí es cuando, 5 años después, bueno, alguien Sí, puede decir, poco aproximadamente, tiempo, sí. mucho tiempo, poco tiempo. En el 68 se casa con él. con Aristóteles Onassis. Y pasa a esa otra vida ya no política, sino glamour, lujo, fiestas. Entonces, ¿alguna vez alguien ha visto un mal gesto de Jackie Onassis? No, nunca. A pesar de todo lo que le ha De pasado. todo lo que ha vivido. Y John, Dios mío, que era el soltero en aquel momento, luego se casa, por supuesto. Y luego están los hijos, que yo creo que también quizá por la presión mediática que saben que tiene su familia, ellos han sabido mantenerse en ese plano de... hay cosas de las que no se habla hacia afuera. Hay determinadas situaciones que se hablan hacia adentro, en casa, entre nosotros, entre iguales, entre gente como nosotros. El fallecimiento de John, que era un hombre atractivo, guapo, elegante, el típico yuppie de los años 90, deseado por muchas mujeres, tuvo relaciones con determinadas mujeres famosas. Claro. Bueno, pues se casa con Caroline Bessette, que es otra mujer de la alta sociedad Hermosa neoyorquina, también. y fallece en unas circunstancias que, por supuesto, luego se encontraron los restos de la avioneta en la que falleció y los cuerpos, pero las circunstancias eran como misteriosas, porque lo primero que te dicen cuando se pierde la aeronave de John Kennedy en un trayecto muy corto, a tan solo 10 kilómetros de llegar al destino, que era Martha's Vineyard, lo primero que la gente piensa es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y recuerdas eso, por eso te digo el tema inclusive también de lo de la maldición. Tantas cosas malas han pasado y pues lamentablemente también termina falleciendo. Se nos terminó el tiempo, pero está Jack, que pudiera ser otro Kennedy quizás en la política. Bueno, esta última convención, quizá esta última convención demócrata, yo creo que ha sacado a Jack Schlossberg, que es el hijo de Caroline Kennedy, que sería nieto de John Fitzgerald Kennedy, que es uno de los hijos que es absolutamente muy parecido físicamente a su tío John George. Y de él vamos a hablar en una próxima oportunidad. Hay que ponerle el ojo. Porque a tenemos Jack que Schlossberg. irnos, Lucía. Mil gracias por acompañarnos. Siempre. Me encanta Placer. esta conversación contigo. Ustedes será hasta la próxima vez. Gracias también por estar con nosotros aquí en Canela News.